Hay lugares en este mundo donde la frontera entre lo terrenal y lo eterno se vuelve tan delgada que es casi transparente. Lugares donde el tiempo parece detenerse y donde voces de otro mundo susurran secretos que no deberían ser escuchados por oídos mortales. Pero lo que pocos saben es que uno de estos lugares más perturbadores no se encuentra en una mansión embrujada o en un cementerio abandonado. Se encuentra descrito con escalofriante detalle en el libro más leído de la historia, la Biblia. En el año 1050 a.C., en las colinas áridas de Judea, una mujer conocida como la pitonisa de Ende realizó lo impensable. Invocó el espíritu de un profeta muerto para que hablara con el rey más poderoso de Israel. Pero lo que sucedió esa noche no fue solo una consulta espiritista, fue la apertura de una puerta que nunca debió abrirse. Esta es la historia del lugar donde se escuchan voces del más allá, según está escrito en las Sagradas Escrituras. Un lugar real, que existe hasta el día de hoy, y donde algunos afirman que las voces aún susurran en la oscuridad. Capítulo I. La cueva de Endor, el portal entre mundos. En las montañas de Galilea, a unos 15 kilómetros al sur del mar de Galilea, se encuentra un pequeño pueblo llamado Ende. Su nombre en hebreo significa fuente del agua que fluye, pero para quienes conocen su historia bíblica, evoca algo mucho más siniestro. Según el primer libro de Samuel, capítulo 28, fue aquí donde el rey Saúl, desesperado y abandonado por Dios, buscó respuestas en el lugar más prohibido de todos, el reino de los muertos. Y dijo Saúl a sus siervos: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus siervos le respondieron: he aquí hay una mujer en Ende que tiene espíritu de adivinación. Pero, ¿qué hacía que este lugar fuera tan especial? ¿Por qué precisamente aquí residía alguien capaz de comunicarse con los muertos? Los arqueólogos han descubierto que Ende se construyó sobre una red de cuevas naturales de piedra caliza. Estas cavernas, talladas por milenios de erosión, crean un fenómeno acústico único. Las voces susurradas en su interior rebotan de manera extraña, creando ecos que parecen venir de múltiples direcciones. Pero hay algo más perturbador. Los estudios geológicos modernos han revelado que estas cuevas contienen depósitos de cuarzo que, bajo ciertas condiciones electromagnéticas, pueden generar infrasonidos. Frecuencias tan bajas que el oído humano no puede detectarlas conscientemente, pero que causan una sensación inexplicable de presencia sobrenatural. La tradición judía sostiene que ciertos lugares en la Tierra Santa son delgados sitios donde el velo entre el mundo físico y el espiritual es más tenue. Ende era considerado uno de estos lugares, un portal natural donde las leyes normales de la realidad no siempre se aplicaban. Y fue precisamente esta reputación la que llevó al rey Saúl, disfrazado y desesperado, a tocar a la puerta de la pitonisa en la noche más oscura de su vida. Capítulo 2. La noche que cambió para siempre. Era la víspera de la batalla más importante de la historia de Israel. Los filisteos se habían reunido en Sunem, y sus tropas eran tan numerosas como las estrellas del cielo. El rey Saúl sabía que al amanecer podría significar el fin de su reino, el fin de su dinastía, el fin de todo lo que había conocido. Pero lo que más lo aterrorizaba no era la muerte, era el silencio de Dios. Por años, Saúl había consultado a profetas, había ofrecido sacrificios, había buscado señales divinas. Pero los cielos permanecían mudos. Ni sueños proféticos, ni visiones, ni una sola palabra del Todopoderoso. Era como si Dios mismo hubiera volteado su rostro. Entonces, en su desesperación, Saúl tomó la decisión más impía de su vida: buscar respuestas en el lugar que él mismo había prohibido. Disfrazado como un mendigo común,
acompañado solo por 2 siervos de confianza, Saúl emprendió el peligroso viaje a Ende. El camino serpenteaba por territorio enemigo, donde patrullas filisteas podían capturarlo en cualquier momento. Pero había algo más que soldados enemigos acechando en la oscuridad. Según los relatos de la época, aquella noche fue diferente. Los animales del campo se comportaban de manera extraña, como si sintieran una presencia invisible. Los caballos se encabritaban sin razón aparente, y un silencio antinatural cubría el paisaje. Cuando finalmente llegaron a la cueva de la pitonisa, la mujer inicialmente se negó a ayudarlos. Sabía que el rey Saúl había expulsado a todos los adivinos y médiums del reino, castigando estas prácticas con la muerte. Pero cuando Saúl le juró por el nombre de Dios que no le haría daño, la mujer accedió. Y fue entonces cuando pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia. ¿A quién te haré subir? Hazme subir a Samuel, respondió Saúl, refiriéndose al gran profeta que había muerto años antes, el mismo hombre que lo había ungido como rey y que después lo había maldecido por su desobediencia. Lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie esperaba, ni siquiera la pitonisa. Según el texto bíblico, la mujer gritó de terror cuando vio aparecer una figura que ella no había invocado. No era una manifestación normal de su práctica espiritista. Era algo real, algo que la asustó tanto que inmediatamente supo que estaba ante el mismísimo rey de Israel. ¿Por qué me has inquietado haciéndome subir?, preguntó la voz del profeta Samuel, ahora hablando desde el más allá. Y las palabras que siguieron fueron una profecía de muerte que se cumpliría al pie de la letra menos de 24 horas después. Capítulo 3. Otros lugares bíblicos donde lo invisible se hace audible. Pero Ende no es el único lugar en las Escrituras donde se registran manifestaciones sobrenaturales. La Biblia está llena de sitios donde la barrera entre lo visible y lo invisible se rompe, donde voces del más allá se hacen audibles a oídos mortales. Está el valle de Hinnom, conocido en hebreo como Geinom, de donde deriva la palabra Gehenna o infierno. Este valle, ubicado al sur de Jerusalén, era el lugar donde se quemaba la basura de la ciudad, donde el fuego nunca se apagaba y donde los gusanos consumían los desechos. Pero antes de convertirse en un basurero, Hinnom tenía una historia mucho más siniestra. Era aquí donde los reyes apóstatas de Judá ofrecían niños en sacrificio al dios Moloc, quemándolos vivos en los brazos de hierro de la estatua ardiente. Los cronistas bíblicos registran que incluso después de que estos rituales fueron prohibidos, los habitantes de Jerusalén podían escuchar extraños sonidos provenientes del valle, especialmente durante las noches sin luna. Lamentos que no parecían humanos, susurros en lenguas desconocidas, el eco de gritos que no tenían fuente visible. El profeta Jeremías escribió sobre este lugar. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. También está el monte Horeb, donde Moisés escuchó la voz de Dios hablando desde una zarza ardiente. Pero lo que pocos saben es que, según la tradición judía, este monte continúa siendo un lugar donde se manifiestan voces sobrenaturales. Los monjes ortodoxos del monasterio de Santa Catalina, construido al pie del monte que tradicionalmente se identifica como Horeb, han reportado durante siglos la experiencia de escuchar cantos angelicales que no provienen de ninguna fuente terrenal, especialmente durante las horas antes del amanecer. Y luego están las aguas del Jordán, donde Juan el Bautista escuchó la voz del Padre Celestial declarando sobre Jesús: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Los peregrinos que visitan este sitio desde los primeros siglos del cristianismo han reportado experiencias auditivas inexplicables, voces que parecen venir del mismo río, susurros que suenan como oraciones en idiomas antiguos,
y ocasionalmente, testimonios de haber escuchado música celestial flotando sobre las aguas. Pero quizás el más misterioso de todos estos lugares es el Santo Sepulcro en Jerusalén, donde se dice que las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús escucharon a los ángeles anunciar su resurrección. Desde entonces, miles de peregrinos han reportado experiencias auditivas inexplicables en esta iglesia. Voces que llaman sus nombres, coros angelicales que no tienen fuente visible, y susurros en arameo antiguo que parecen provenir de las mismas piedras del sepulcro. Capítulo 4. Interpretaciones modernas, entre la fe y el misterio. ¿Cómo interpretar estos fenómenos en nuestro mundo moderno? ¿Son simplemente relatos alegóricos, productos de la imaginación de pueblos antiguos, o existe una realidad sobrenatural que trasciende nuestra comprensión científica? Los teólogos contemporáneos ofrecen varias perspectivas fascinantes. Algunos eruditos bíblicos, como el Dr. Michael Heiser, proponen que estos lugares representan zonas de intersección entre dimensiones espirituales. Según esta interpretación, ciertos sitios geográficos poseen características que los hacen más permeables a manifestaciones del reino espiritual. Esta teoría encuentra eco en la física cuántica moderna, que sugiere la existencia de múltiples dimensiones que normalmente no interactúan con nuestro plano de realidad, pero que bajo condiciones específicas podrían sangrar hacia nuestro mundo perceptible. Otros teólogos, particularmente dentro de la tradición pentecostal, interpretan estos fenómenos como manifestaciones continuas del mundo angelical. Según esta perspectiva, los ángeles y otros seres espirituales nunca dejaron de interactuar con nuestro mundo, simplemente, la mayoría de las personas han perdido la sensibilidad espiritual para percibirlos. El pastor y escritor Chuck Missler sugería que estos lugares bíblicos mantienen una resonancia espiritual que los hace especialmente susceptibles a manifestaciones sobrenaturales. Como si la tierra misma guardara memoria de los eventos sagrados que ocurrieron en ella. Pero también existe una interpretación más inquietante. Algunos demonólogos cristianos, como Ed y Lorraine Warren, creían que ciertos lugares donde ocurrieron eventos espirituales intensos se convierten en puntos calientes para actividad tanto angelical como demoníaca. Según esta teoría, lugares como Ende no solo fueron portales para comunicación con los muertos justos, sino que también se convirtieron en puertas de entrada para entidades malignas que buscan interferir en el mundo de los vivos. Esta perspectiva encuentra apoyo en los numerosos reportes de actividad paranormal negativa en sitios bíblicos. Turistas y peregrinos han documentado experiencias perturbadoras en lugares como el Valle de Hinnom, incluyendo sensaciones de opresión espiritual, avistamientos de figuras sombras y voces amenazantes que susurran en la oscuridad. Los investigadores paranormales modernos que han visitado estos sitios con equipos de detección electromagnética han encontrado patrones de actividad inusuales. Campos magnéticos fluctuantes, picos de radiación electromagnética sin fuente aparente, y grabaciones de fenómenos de voz electrónica, EVP, que parecen contener palabras en hebreo y arameo antiguos. Podría ser que estos lugares, santificados por encuentros divinos, también se hayan convertido en campos de batalla espirituales donde las fuerzas del bien y del mal continúan su conflicto eterno. La respuesta podría estar en comprender que, según la cosmología bíblica, nuestro mundo físico es solo la superficie visible de una realidad mucho más compleja, donde lo espiritual y lo material están entretejidos de maneras que apenas comenzamos a comprender. Capítulo V. Testimonios contemporáneos, cuando el pasado se encuentra con el presente. Pero estos no son solo relatos antiguos confinados a las páginas de textos sagrados. En los últimos 50 años,
han surgido testimonios modernos que sugieren que estos lugares bíblicos continúan siendo sitios de actividad sobrenatural. En 1987, el arqueólogo Dr. Gabriel Barkay estaba excavando cerca del sitio tradicional de Ende cuando su equipo reportó una experiencia perturbadora. Durante una excavación nocturna, varios miembros del equipo juraron haber escuchado voces susurrando en hebreo antiguo provenientes de una cueva recién descubierta. Cuando reprodujeron las grabaciones de audio del sitio, encontraron segmentos donde se podían distinguir palabras en arameo que parecían ser invocaciones o lamentaciones. Las grabaciones nunca fueron publicadas oficialmente, pero copias bootleg circulan en círculos académicos especializados. Más recientemente, en 2019, un grupo de estudiantes de seminario visitando los sitios bíblicos reportó una experiencia colectiva cerca del Valle de Hinnom. Según su testimonio, mientras oraban al atardecer, comenzaron a escuchar lo que describieron como un coro de lamentos que parecía elevarse desde las profundidades del valle. La experiencia fue tan intensa que varios estudiantes tuvieron que ser llevados fuera del área, reportando sensaciones de náusea y opresión espiritual extrema. Pero quizás el testimonio más perturbador proviene del padre Benedetti, un exorcista católico que visitó Ende en 2003 como parte de una investigación sobre sitios de actividad demoníaca en Tierra Santa. Según su reporte, clasificado por el Vaticano pero filtrado años después, la cueva tradicional de la pitonisa mostró signos inequívocos de opresión demoníaca residual. Durante su visita, el padre Benedetti reportó haber escuchado voces que lo llamaban por su nombre en latín, una lengua que los habitantes locales no conocían. Los guías turísticos locales, muchos de ellos musulmanes o judíos seculares, admiten en privado que evitan ciertos sitios después del anochecer. Hablan en susurros de luces extrañas que danzan sobre las ruinas antiguas, de voces que llaman en la oscuridad, y de una sensación persistente de ser observados por ojos invisibles. Estos testimonios modernos plantean preguntas profundas sobre la naturaleza del tiempo y la realidad espiritual. ¿Es posible que eventos de significado espiritual tan intenso dejen una impresión permanente en la estructura misma de la realidad? ¿Qué lugares donde se rompió el velo entre lo natural y lo sobrenatural mantengan esa permeabilidad a través de los milenios? O, desde una perspectiva más inquietante, podría ser que al documentar y visitar estos lugares, los humanos modernos estemos reabriendo puertas que fueron cerradas por buenas razones. Reflexión final. El bien, el mal y la realidad de lo invisible. Al final de este viaje por los lugares donde lo invisible se hace audible, nos encontramos cara a cara con preguntas que trascienden la curiosidad y tocan el núcleo mismo de nuestra existencia. La historia de la pitonisa de Ende no es simplemente un relato sobre comunicación con los muertos. Es una advertencia sobre las consecuencias de buscar respuestas en lugares prohibidos, de intentar controlar fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Cuando el rey Saúl buscó sabiduría en el reino de los muertos, no encontró consuelo sino condena. No encontró esperanza sino desesperación. La voz que escuchó esa noche no le ofreció salvación, sino que confirmó su destrucción. Y aquí reside una verdad profunda que resuena a través de los siglos: no todas las voces del más allá traen mensajes de luz. En el reino espiritual, como en el físico, existen fuerzas de bien y fuerzas de mal, y no siempre es fácil distinguir entre ellas. Los lugares bíblicos donde se manifiestan voces sobrenaturales nos recuerdan que vivimos en un universo mucho más complejo y misterioso de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Que la realidad visible es solo una pequeña fracción de una creación que incluye dimensiones espirituales pobladas por seres de poder inimaginable. Pero también nos enseñan que, en este vasto cosmos espiritual, existe una jerarquía, un orden, una autoridad suprema.
que no todas las voces que susurran en la oscuridad merecen ser escuchadas, y que no todos los poderes que se manifiestan deben ser buscados. La Biblia no nos presenta estos relatos como entretenimiento sobrenatural. Los presenta como advertencias y como recordatorios de que estamos rodeados por realidades invisibles que demandan respeto, discernimiento y, sobre todo, sabiduría espiritual. Los lugares donde se escuchan voces del más allá siguen existiendo. Las piedras de Ende aún reposan en las colinas de Galilea. El valle de Hinnom todavía serpentea al sur de Jerusalén. Las aguas del Jordán continúan fluyendo hacia el Mar Muerto. Y según los testimonios que hemos explorado, las voces aún susurran para quienes tienen oídos para escuchar. La pregunta que cada uno debe responder es, ¿estamos preparados para lo que podríamos escuchar? ¿Tenemos la sabiduría espiritual para discernir entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el engaño, entre las voces que guían hacia la vida y aquellas que seducen hacia la destrucción? Porque en los lugares donde el velo es delgado, donde lo invisible se hace audible, no solo escuchamos voces del más allá. Ellas también nos escuchan a nosotros.